Mi padre alcohólico me llamó fracasado frente a sus amigos mientras yo seguía manteniendo la casa, pagando sus botellas y cuidando a mi madre discapacitada. Pero se dejó de reír cuando me fui. Te juro que durante años pensé que aguantar era lo correcto. Cada vez que alguien me decía que debía pensar más en mí mismo, yo respondía con la misma mierda de siempre, que mi madre me necesitaba. Que mi padre estaba pasando por un mal momento y que abandonar a tu familia no era algo que una persona decente hiciera. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no estaba ayudando a mi familia. Estaba permitiendo que una sola persona destruyera la vida de todos los que tenía cerca. Tengo 31 años y vivo en Ohio. Mi madre sufrió un derrame cerebral cuando yo tenía poco más de 20 años. Sobrevivió, pero quedó con muchas limitaciones. Puede caminar distancias cortas con ayuda, necesita asistencia para varias tareas diarias y ya no puede llevar una vida independiente. Mi padre reaccionó a todo aquello convirtiéndose en un alcohólico. Al principio parecía algo temporal. Unas cervezas después del trabajo. Luego unas cuantas más. Después whisky. Después cualquier cosa que tuviera alcohol. Con el paso de los años dejó de ser un hombre que bebía demasiado y se convirtió en un hombre cuya vida giraba completamente alrededor de beber. Lo peor es que no era uno de esos alcohólicos que terminan viviendo bajo un puente o perdiéndolo todo de golpe. Era mucho más peligroso. Seguía funcionando lo suficiente como para engañar a la gente. Conservaba algunos trabajos temporales aquí y allá. Hacía pequeños encargos para conocidos. Siempre tenía alguna excusa para explicar por qué no aportaba dinero a la casa. Mientras tanto, la realidad era que prácticamente todo recaía sobre mí. Yo pagaba la hipoteca. Yo pagaba los servicios. Yo compraba la comida. Yo cubría los medicamentos de mi madre. Yo coordinaba sus citas médicas. Yo hablaba con las aseguradoras. Yo hacía las compras semanales. Yo cocinaba muchas noches después de trabajar jornadas de 10 o 12 horas. Mi padre, en cambio, se sentaba frente al televisor con una botella en la mano y todavía encontraba la forma de actuar como si fuera el jefe de la familia. Durante mucho tiempo intenté no resentirlo. Mi madre siempre me pedía paciencia. Decía que él estaba roto por dentro. Que la enfermedad la había afectado mucho. Que antes era distinto. Tal vez era verdad. Yo ya casi ni recordaba cómo era antes. Lo que sí sabía era cómo era ahora. Cuando estaba sobrio podía ser soportable. No precisamente amable, pero al menos razonable. El problema era que cada vez pasaba menos tiempo sobrio. Y cuando bebía se transformaba en un completo hijo de puta. Tenía la costumbre de humillarme por cualquier cosa. Si llegaba tarde del trabajo, decía que cegaramente me estaba escondiendo porque era incapaz de conseguir un empleo mejor. Si compraba algo para mí después de meses ahorrando, decía que estaba malgastando dinero. Si mencionaba la posibilidad de mudarme algún día, decía que ningún hombre serio seguía viviendo con sus padres a mi edad. La ironía era tan grande que a veces me daban ganas de reírme. Yo estaba pagando la casa en la que él vivía y aún así encontraba la manera de llamarme fracasado. Durante años me mordí la lengua. Principalmente por mi madre. No quería que escuchara discusiones. No quería empeorar su situación. No quería convertir la casa en una guerra constante. Así que tragaba mierda y seguía adelante. Pero todo tiene un límite. Hace unos 8 meses llegué a casa después de un turno especialmente horrible. Había pasado casi todo el día resolviendo problemas en el trabajo y todavía tuve que detenerme en una farmacia y luego en el supermercado porque mi madre necesitaba medicamentos y la despensa estaba prácticamente vacía. Entré cargando varias bolsas y escuché las carcajadas antes incluso de llegar a la sala. Mi padre había invitado a varios de sus amigos del bar. Nada raro. Lo hacía seguido. Lo que sí era raro era el nivel de ruido. Cuando entré vi botellas por todas partes. Había 5 hombres sentados en la sala y todos estaban bastante tomados. En cuanto me vieron aparecer, mi padre señaló en mi dirección y soltó una carcajada. Dijo algo como, ahí está. El rey de los fracasados. Todos se rieron.
Yo seguí caminando. No tenía energía para pelear. Entonces agregó que tenía 31 años y todavía vivía con papi. Más risas. Uno de sus amigos preguntó si al menos yo contribuía para la renta. Las carcajadas fueron todavía más fuertes. Y ahí fue donde algo empezó a romperse dentro de mí. Porque acababa de gastar una cantidad absurda de dinero en comida para esa misma casa. Había pasado la semana trabajando como un condenado. Mi espalda me estaba matando. Tenía pendientes del trabajo que terminar esa misma noche. Y esos imbéciles se estaban riendo como si yo fuera un mantenido. Mi padre siguió hablando. Dijo que a mi edad él ya tenía esposa, hijos y una vida hecha. Dijo que yo era demasiado cobarde para independizarme. Que nunca había logrado nada importante. Que si no fuera por él probablemente estaría viviendo en la calle. Eso último fue lo que me hizo detenerme. Porque era tan ridículo que por un momento pensé que había escuchado mal. Lo miré y le pregunté quién estaba pagando la hipoteca. La sonrisa se le congeló un segundo. Intentó desviar el tema, pero seguí preguntando. Le pregunté quién pagaba la comida que estaban comiendo. ¿Quién pagaba la electricidad? ¿Quién pagaba los medicamentos de mamá? ¿Quién había cubierto las reparaciones de la casa durante los últimos años? La habitación quedó en silencio. Nadie se estaba riendo ya. Porque todos conocían la respuesta. Mi padre empezó a ponerse rojo. Me dijo que estaba faltándole al respeto delante de sus amigos. Y entonces dijo algo que terminó de cambiarlo todo. Me gritó que si estaba tan inconforme podía largarme de una puta vez. Lo dijo convencido de que nunca lo haría. Como había ocurrido durante años. Pensó que volvería a callarme. Que volvería a tragarme el orgullo. Que seguiría pagando todo mientras él se burlaba de mí. Lo observé durante unos segundos y, por primera vez en muchísimo tiempo, sentí una tranquilidad extraña. Le dije que tenía razón. Que ya era hora de irme. Todavía recuerdo las sonrisas que aparecieron en las caras de algunos de ellos. Pensaron que estaba haciendo una rabieta. Pensaron que al día siguiente todo seguiría igual. Ni mi padre ni ninguno de esos idiotas entendieron algo muy simple. Llevaban años creyendo que yo necesitaba esa casa. Lo que no sabían era que la casa me necesitaba mucho más a mí. Actualización 1. Pasaron poco más de 3 semanas desde aquella noche y, sinceramente, todavía me cuesta creer que finalmente lo hice. Durante años había fantaseado con marcharme. Había imaginado conversaciones, discusiones, despedidas dramáticas y todo tipo de escenarios en mi cabeza. La realidad fue mucho más simple. Me fui porque estaba cansado. No porque hubiera dejado de querer a mi madre. No porque odiara a mi padre. Me fui porque había llegado al punto donde seguir allí significaba destruirme lentamente para mantener cómoda a una persona que jamás había mostrado el más mínimo agradecimiento. Lo curioso es que mi padre estaba convencido de que yo estaba fingiendo. Durante los primeros días después de aquella discusión se comportó como si nada hubiera pasado. Seguía bebiendo. Seguía viendo televisión. Seguía haciendo comentarios estúpidos cada vez que me cruzaba por la casa. Una tarde incluso me preguntó si iba a comprar más cerveza cuando saliera del trabajo. Lo dijo con total naturalidad, como si no me hubiera llamado fracasado delante de media docena de personas apenas unos días antes. Yo no respondía demasiado. Ya había tomado una decisión y no veía sentido en seguir discutiendo. Durante años cada pelea terminaba exactamente igual. Él decía alguna barbaridad, yo me enfadaba, mi madre intentaba calmar las cosas y al final todo seguía igual. Esta vez era diferente porque ya no estaba intentando cambiar la situación. Estaba preparando mi salida. Llevaba bastante tiempo ahorrando dinero. No porque planeara abandonar a mi familia, sino porque siempre he sido paranoico con las emergencias. Después de tantos años siendo el único adulto funcional de la casa aprendí que cualquier problema terminaba convirtiéndose en mi problema. Por suerte eso me permitió moverme rápido. Encontré un apartamento pequeño en una ciudad cercana. No era nada impresionante, pero estaba limpio,
Tenía un alquiler razonable y estaba suficientemente cerca para poder visitar a mi madre con frecuencia. Cuando firmé el contrato sentí algo extraño. No felicidad exactamente. Más bien alivio. Como si hubiera estado cargando una mochila llena de ladrillos durante años y alguien finalmente me hubiera permitido dejarla en el suelo. La parte difícil fue hablar con mi madre. Esperé hasta que mi padre salió una tarde. Le expliqué todo con calma. Le dije que no podía seguir viviendo de esa manera. Le dije que la amaba y que no pensaba abandonarla. También le expliqué que seguir en aquella casa estaba destruyendo mi salud mental. Durante gran parte de la conversación ella permaneció en silencio. Al final empezó a llorar. No me acusó de nada. No intentó manipularme. Eso fue lo peor. Porque en el fondo sabía que yo tenía razón. Me dijo que llevaba años viendo cómo me consumía. Me confesó que muchas veces se sentía culpable porque gran parte de la responsabilidad había caído sobre mis hombros desde que sufrió el derrame cerebral. También admitió algo que nunca pensé escucharla decir. Me dijo que mi padre había cambiado mucho más de lo que ella quería aceptar. Escuchar eso me rompió el corazón. Durante años ella había sido la persona que siempre encontraba una excusa para justificarlo. Verla finalmente admitir la realidad me hizo comprender hasta qué punto la situación se había vuelto insostenible. El día de la mudanza fue casi ridículo por lo anticlimático que resultó. No tenía demasiadas cosas. Gran parte de mi vida había girado alrededor del trabajo y las responsabilidades familiares. Un par de amigos me ayudaron a cargar algunas cajas y unos pocos muebles. Mi padre pasó gran parte del tiempo sentado en la cocina bebiendo cerveza. Ni siquiera ayudó. Ni siquiera preguntó nada. Simplemente observaba. Cuando terminamos de cargar el último viaje me dijo que me daba una semana antes de volver arrastrándome. Todavía recuerdo la sonrisa de suficiencia que tenía mientras lo decía. Yo simplemente asentí. No tenía ganas de discutir. Por primera vez en años sentía que ya no necesitaba demostrarle nada. Los primeros días en el apartamento fueron raros. El silencio me resultaba extraño. No había gritos desde la sala. No había televisión a todo volumen. No había botellas vacías sobre la mesa. No había discusiones absurdas por cualquier tontería. Por primera vez en muchísimo tiempo podía llegar del trabajo y simplemente sentarme. Sin problemas. Sin emergencias. Sin alguien exigiendo algo. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas. Al principio eran constantes. Mi padre llamaba varias veces al día. La primera semana pasó insultándome. Decía que era egoísta. Decía que había abandonado a mi madre. Decía que era un mal hijo. Yo apenas respondía. Después cambió de estrategia. Empezó a hablar de dinero. Que la factura de electricidad estaba por vencer. Que faltaban medicamentos. Que había que comprar comida. Que la casa necesitaba mantenimiento. Todo aquello habría sido razonable si realmente estuviera preocupado por resolver esos problemas. Pero rápidamente descubrí que seguía gastando dinero en alcohol exactamente igual que siempre. La diferencia era que ahora no tenía mi salario cubriendo todos los agujeros. Entonces comenzaron a aparecer las grietas. Yo seguía ayudando a mi madre directamente. Le compraba medicamentos. Coordinaba sus citas médicas. Le llevaba comida cuando era necesario. Incluso pasaba a verla varias veces por semana después del trabajo. Pero ya no entregaba dinero a mi padre. Y eso lo enfurecía. Una noche me llamó completamente borracho. Empezó gritándome que la familia debía ayudarse mutuamente. Luego dijo que la situación económica estaba empeorando por mi culpa. Después afirmó que yo estaba castigándolo deliberadamente. Recuerdo haberme quedado unos segundos en silencio escuchando aquella estupidez. Finalmente le pregunté algo muy simple. Le pregunté dónde estaba todo el dinero que supuestamente había ganado durante los últimos años. No respondió. Entonces le pregunté cuánto había aportado a la hipoteca durante los últimos 4 años. Tampoco respondió. Después le pregunté cuánto había gastado en alcohol durante el último mes.
Ahí fue cuando colgó. Lo que empezó a ocurrir después fue algo que jamás había visto. Por primera vez desde que tengo memoria, mi padre tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. Durante años había vivido bajo la ilusión de que siempre aparecería alguien para resolver los problemas. Primero fueron mis abuelos cuando yo era niño. Después fue mi madre. Más tarde fui yo. Pero ahora no había nadie. Y resulta que el hombre que tanto presumía de ser fuerte, independiente y autosuficiente no tenía la menor idea de cómo manejar una casa cuando realmente le tocaba hacerlo. Las llamadas continuaron llegando durante las semanas siguientes, pero el tono fue cambiando poco a poco. La arrogancia empezó a desaparecer. Los insultos se hicieron menos frecuentes. La desesperación empezó a ocupar su lugar. Y por primera vez en muchos años, fui yo quien observó desde la distancia cómo la realidad comenzaba a alcanzarlo. Actualización 2. Pasaron aproximadamente 2 meses más desde mi última publicación y las cosas han tomado un rumbo que sinceramente ni siquiera yo esperaba. Cuando me fui de la casa estaba convencido de que mi padre iba a tener problemas. No hacía falta ser un genio para saberlo. Llevaba años dependiendo de mí para prácticamente todo. Lo que no imaginé fue la velocidad con la que empezó a derrumbarse la fachada que había construido durante tanto tiempo. Durante años mi padre había logrado mantener una imagen bastante conveniente frente a otras personas. Muchos conocidos creían que era un hombre sacrificado que había tenido mala suerte por la enfermedad de su esposa. Otros pensaban que yo seguía viviendo con mis padres porque era incapaz de independizarme. Y algunos simplemente asumían que la situación económica de la familia era responsabilidad compartida. La realidad era mucho más simple y mucho más vergonzosa para él. Había pasado años viviendo gracias al dinero de su propio hijo mientras se atribuía méritos que no le correspondían. Todo empezó a salir a la luz cuando dejó de tener a alguien cubriendo constantemente sus errores. Una tarde recibí una llamada de mi madre. Sonaba nerviosa. Me contó que habían llegado varias cartas certificadas durante las últimas semanas. Al principio no le dio importancia porque siempre llegaba correspondencia relacionada con seguros médicos, facturas o trámites varios. Sin embargo, esta vez era diferente. Varias de aquellas cartas tenían que ver con deudas. Yo ya sospechaba que existían algunos problemas financieros porque cada vez que hablaba con mi padre notaba más desesperación en su voz, pero no imaginaba la magnitud del desastre. Cuando fui a visitarla revisé los documentos. Había pagos atrasados de tarjetas de crédito. Préstamos personales. Facturas médicas pendientes. Avisos de cobro. Incluso descubrí que llevaba tiempo utilizando una línea de crédito que yo ni siquiera sabía que existía. Lo más increíble era que había logrado ocultar todo aquello durante años. En cuanto empecé a revisar fechas me di cuenta de algo. Muchas de esas deudas no eran recientes. Algunas venían acumulándose desde hacía bastante tiempo. Lo único que había evitado que explotaran antes era que mi dinero mantenía funcionando el resto de la casa. Mientras yo seguía pagando hipoteca, servicios, comida y medicamentos, él podía destinar sus propios ingresos a cualquier estupidez que quisiera sin preocuparse por las consecuencias. Esa noche me senté en mi apartamento intentando procesar toda la información y llegué a una conclusión bastante amarga. Durante años había pensado que estaba sosteniendo una familia. En realidad estaba sosteniendo una mentira. Las semanas siguientes fueron todavía más interesantes. Empezaron a llamarme familiares con los que apenas hablaba. Primero fue una tía. Luego un primo. Después uno de mis tíos. Todos hacían preguntas parecidas. Querían saber qué había pasado realmente. Al principio no entendía por qué tanto interés repentino hasta que finalmente mi tío me explicó la situación. Resulta que mi padre había comenzado una campaña de victimización bastante agresiva. Les estaba contando a todos que yo había abandonado a una madre discapacitada. Decía que me había vuelto egoísta. Que había conseguido un poco de dinero y ahora me creía mejor que mi propia familia. Incluso llegó a afirmar que llevaba años manteniéndome y que yo me había marchado porque no quería asumir responsabilidades. Cuando escuché eso me reí. No porque fuera gracioso.
Porque era tan absurdo que parecía una broma. Por suerte, esta vez la historia no le salió como esperaba. Durante años la gente había escuchado únicamente su versión porque yo nunca hablaba de los problemas familiares. Siempre fui muy reservado con esas cosas. Pero cuando varios familiares empezaron a llamarme directamente, las piezas comenzaron a encajar. Mi tío fue quien terminó de hundirlo. Según me contó después, durante una reunión familiar alguien mencionó mi nombre y mi padre volvió a repetir el discurso del hijo desagradecido. Entonces mi tío le hizo una pregunta muy simple delante de todos. Le preguntó quién había estado pagando la hipoteca durante los últimos años. Mi padre intentó cambiar de tema. Mi tío insistió. Entonces preguntó quién pagaba los medicamentos de mi madre. Después preguntó quién compraba la comida. Quién se encargaba de las citas médicas. Quién cubría las reparaciones de la casa. Quien llevaba años trabajando jornadas completas mientras además cuidaba de una madre enferma. Poco a poco la conversación se volvió incómoda. Porque la respuesta a todas esas preguntas era la misma. Y todos la conocían. Mi tío me contó que mi padre terminó enfadándose y abandonó la reunión antes de que terminara. Por primera vez la gente estaba empezando a verlo como realmente era. Pero la parte que más satisfacción me produjo ocurrió unas semanas después. Una tarde estaba cargando combustible después del trabajo cuando escuché que alguien decía mi nombre. Era uno de los hombres que estaban presentes aquella noche en la que mi padre me llamó fracasado delante de todos. Reconocí inmediatamente su rostro. Durante unos segundos pensé que venía a defender a mi padre o a repetir alguna estupidez. En cambio hizo algo que jamás esperé. Se disculpó. Directamente. Sin rodeos. Me dijo que durante años había creído la versión que mi padre contaba en el bar. Según esa historia, yo era un adulto incapaz de independizarse que vivía aprovechándose de sus padres. Me confesó que varios de ellos realmente pensaban eso. Entonces comenzaron a enterarse de cosas. Supieron quién pagaba la casa. Supieron quién cubría los gastos médicos. Supieron quién hacía las compras. Supieron quién mantenía funcionando todo mientras mi padre pasaba las tardes bebiendo. Me dijo que después de conocer la verdad dejaron de verlo de la misma manera. Y honestamente, escuchar aquello me produjo una sensación difícil de explicar. No porque necesitara la aprobación de esos hombres. No porque me importara particularmente su opinión. Sino porque durante años me habían convertido en el villano de una historia que nunca contaron completa. Por primera vez algunas personas estaban viendo la realidad. Mientras tanto, la situación dentro de la casa seguía deteriorándose. Mi madre empezó a contarme pequeñas cosas durante nuestras visitas. Nada dramático al principio. Mi padre estaba más irritable. Bebía más. Discutía más. Pasaba más tiempo encerrado. Lo que más me llamó la atención fue que ya casi no recibía visitas. Aquellos amigos que parecían tan leales desaparecieron gradualmente. Resulta que cuando las reuniones dejan de incluir cerveza gratis y comida pagada por otra persona, muchas amistades se vuelven sorprendentemente frágiles. La soledad empezó a alcanzarlo. Y con ella llegó algo que nunca había visto en él. Miedo. Las llamadas que recibía comenzaron a cambiar de tono. Los insultos fueron desapareciendo. Las amenazas también. Ahora hablaba principalmente de problemas. Facturas. Deudas. Pagos pendientes. Gastos inesperados. Era como escuchar a una persona que acababa de descubrir cómo funciona la vida adulta después de haber pasado décadas evitándola. Lo más increíble era que seguía sin asumir responsabilidad. Todo era culpa de alguien más. De la economía. De los bancos. De los médicos. De los seguros. De mí. Siempre de mí. Nunca de él. Y fue precisamente entonces cuando entendí algo que me ayudó a dejar atrás gran parte de la culpa que había cargado durante años. Yo no había provocado el desastre. Simplemente había dejado de impedir que ocurriera. Porque la verdad era que los problemas ya estaban allí mucho antes de que me marchara. Las deudas ya existían.
Las mentiras ya existían. El alcoholismo ya existía. La irresponsabilidad ya existía. La única diferencia era que ya no estaba usando mi vida para esconder las consecuencias. Y mientras observaba cómo toda aquella estructura comenzaba a derrumbarse por su propio peso, tuve la sensación de que algo mucho más grande estaba a punto de ocurrir. Porque por primera vez desde que tengo memoria, mi padre se estaba quedando sin excusas, sin dinero y sin personas dispuestas a seguir rescatándolo. Actualización final. Pasaron poco más de 6 meses desde mi última actualización y puedo decir con total sinceridad que mi vida es irreconocible comparada con la que tenía cuando vivía en aquella casa. Durante mucho tiempo pensé que la tranquilidad era algo que les ocurría a otras personas. Me había acostumbrado tanto al estrés constante que ya ni siquiera lo identificaba. Vivía pendiente del siguiente problema, de la siguiente factura, de la siguiente crisis, de la siguiente llamada del médico o de la siguiente estupidez provocada por mi padre. Cuando esa presión desapareció, tardé semanas en entender que no era normal vivir siempre al borde del agotamiento. Lo primero que cambió fue mi salud. Empecé a dormir mejor. Dejé de despertarme en mitad de la noche pensando en dinero. Dejé de revisar el teléfono cada pocos minutos esperando alguna emergencia. Volví a cocinar para mí mismo. Volví a salir con amigos. Incluso regresé al gimnasio después de años diciendo que no tenía tiempo. Lo más extraño era descubrir cuánto tiempo libre tenía realmente cuando no estaba administrando la vida de otra persona. Mientras tanto, la situación de mi padre siguió empeorando. No ocurrió de golpe. No fue una caída espectacular. Fue algo mucho más triste. Simplemente siguió tomando las mismas malas decisiones una detrás de otra. Cada vez que hablaba con mi madre me enteraba de algo nuevo. Había vendido algunas herramientas. Después desaparecieron varios muebles. Más tarde comenzó a pedir dinero prestado a conocidos. Luego dejó de recibir llamadas de algunos de esos conocidos porque ya no le prestaban nada. El patrón era siempre el mismo. Aparecía un problema. Él encontraba una solución temporal. Evitaba asumir responsabilidad. Y el problema regresaba más grande unas semanas después. Mi madre fue quien terminó pagando gran parte de las consecuencias emocionales. Aunque seguía queriéndolo, ya no podía ignorar la realidad. Durante años había defendido a mi padre. Durante años había repetido que estaba atravesando un momento difícil. Durante años había creído que en algún momento reaccionaría. Ese momento nunca llegó. Recuerdo una conversación especialmente dura que tuvimos durante una visita. Ella estaba sentada en la cocina y me dijo que por primera vez entendía por qué me había marchado. No lo dijo con enojo ni con resentimiento. Lo dijo con tristeza. Me confesó que durante años había tenido miedo de enfrentarse a la verdad porque aceptar la realidad significaba aceptar que el hombre con el que había compartido gran parte de su vida ya no existía. Aquella conversación me afectó mucho más que cualquier discusión que hubiera tenido con mi padre. Porque entendí que yo no era el único que había perdido algo. Ella también había perdido al hombre que recordaba. Simplemente había tardado más tiempo en aceptarlo. Unos meses después llegó el golpe definitivo. La casa entró en una situación financiera insostenible. Durante años yo había cubierto tantas cosas que nunca había sido evidente lo frágil que era realmente la situación. Una vez que desapareció ese respaldo económico, todo empezó a derrumbarse. Los pagos atrasados siguieron acumulándose. Las deudas crecieron. Las opciones se agotaron. Mi padre intentó aparentar que tenía todo bajo control hasta el último momento. No funcionó. Finalmente perdió la casa. Y quiero dejar algo muy claro porque algunas personas me enviaron mensajes privados después de las actualizaciones anteriores diciendo que yo había provocado todo esto. No. Yo no le quité la casa. Yo no gasté su dinero. Yo no acumulé sus deudas. Yo no vacié botellas durante años. Yo simplemente dejé de rescatarlo. La diferencia es enorme. La casa no se perdió porque yo me fuera. La casa se perdió porque durante años él tomó decisiones terribles mientras otra persona absorbía las consecuencias. Cuando esa persona desapareció,
la realidad terminó alcanzándolo. Por suerte, para entonces yo ya había tomado medidas respecto a mi madre. Después de muchas conversaciones, consultas y trámites, conseguí que se mudara a una residencia asistida bastante buena cerca de donde vivo. No fue una decisión sencilla. Ella tenía sentimientos encontrados porque era consciente de todo lo que significaba abandonar definitivamente la casa donde había vivido durante tantos años. Pero una vez que se instaló, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Comenzó a mejorar. No físicamente. Su condición sigue siendo la misma. Pero emocionalmente parecía otra persona. Sonreía más. Participaba en actividades. Hablaba con otras personas. Tenía personal capacitado ayudándola. Ya no estaba atrapada escuchando discusiones, borracheras y problemas económicos todos los días. La diferencia fue tan evidente que incluso algunos familiares la notaron. Y eso me confirmó que había tomado la decisión correcta. Durante todo ese tiempo apenas tuve contacto con mi padre. Las llamadas se volvieron cada vez menos frecuentes. Los mensajes también. A veces pasaban semanas completas sin saber nada de él. Sinceramente, la paz que sentía era difícil de describir. Hasta que ocurrió algo hace unas semanas. Recibí una llamada desde un número que no reconocí. Contesté. Era él. Al principio casi no reconocí su voz. Sonaba cansado. Viejo. Derrotado. Nada que ver con el hombre arrogante que solía gritarme desde el sofá con una botella en la mano. Durante varios minutos habló sin parar. Me contó problemas económicos. Me habló de lugares donde había estado viviendo temporalmente. Me explicó que las cosas estaban difíciles. Dijo que la familia debía apoyarse. Que todos cometemos errores. Que nadie es perfecto. Escuché todo sin interrumpir. Porque por primera vez no sentía rabia. Tampoco satisfacción. Lo único que sentía era distancia. Era como escuchar la historia de alguien que había tomado decisiones completamente ajenas a mí. Finalmente llegó al punto que realmente quería abordar. Me pidió ayuda. Directamente. Dinero. Apoyo. Un lugar donde quedarse temporalmente. Cualquier cosa. Durante años imaginé cómo sería ese momento. Pensé que me sentiría victorioso. Pensé que disfrutaría viendo cómo las consecuencias lo alcanzaban. La realidad fue mucho más simple. Solo sentí cansancio. Esperé a que terminara de hablar. Entonces le recordé algo. Le recordé aquella noche. La noche en que me llamó fracasado delante de sus amigos. La noche en que se burló de mí mientras yo pagaba la comida que estaban comiendo. La noche en que me dijo que me largara. Hubo un silencio largo. Tan largo que llegué a pensar que había colgado. Finalmente habló. Y dijo algo que resumió toda esta historia mejor que cualquier otra cosa. Dijo que nunca pensó que realmente me iría. Eso fue todo. No negó lo que había pasado. No pidió disculpas. No intentó justificarlo. Simplemente admitió que nunca creyó que habría consecuencias. Y ahí entendí algo que llevaba años sin comprender. Mi padre no me respetaba porque nunca creyó que pudiera perderme. Pensó que siempre estaría allí. Pensó que siempre pagaría las cuentas. Pensó que siempre resolvería los problemas. Pensó que siempre soportaría los insultos. Pensó que siempre volvería. Y cuando finalmente me marché, toda la estructura que había construido alrededor de esa certeza comenzó a derrumbarse. Le deseé suerte. No con sarcasmo. No con odio. Simplemente suerte. Después colgué. Y seguí con mi día. Desde entonces no hemos vuelto a hablar. Tal vez algún día volvamos a hacerlo. Tal vez no. Pero si algo aprendí de toda esta experiencia es que ayudar a alguien y permitir que te destruya son cosas completamente diferentes. Durante años confundí ambas. Creí que sacrificar mi felicidad era una obligación. Creí que soportar abusos era parte de ser un buen hijo. Creí que cargar con todo era una muestra de amor. Ahora sé que no.
Porque la mejor decisión que tomé no fue enfrentarme a mi padre. No fue demostrar que tenía razón. No fue verlo perder aquello que tanto daba por sentado. La mejor decisión que tomé fue elegir mi propia vida antes de que desapareciera intentando sostener la de alguien que nunca quiso sostener la suya.